Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio, Con Fuerza, una producción de la Fundación Con Fuerza Multimedios con el auspicio del bloque de organizaciones no gubernamentales y sus entidades signatarias. Con ustedes su periodista, Juan Ramón Larangüen, a quien le place sobremanera mantenerse en la frecuencia de su consideración. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de los dispositivos inteligentes, de las redes sociales. Qué bueno saber que sin importar si estamos en Europa, en Asia, en los Estados Unidos, el Internet nos acerca y nos permite intercambiar, nos ayuda a enriquecer cada una de las entregas de su programa. En esta oportunidad tenemos varios temas a tratar, entre ellos temas vinculados a las acciones emprendidas últimamente o las decisiones del Poder Judicial. Hemos visto en estos días que el Poder Judicial ha tomado decisiones interesantísimas. Lo primero fue que vimos todo un proceso de conocimiento de la apelación de las medidas de coerción que le habían impuesto a los imputados del caso Odebrecht. Empresarios, políticos, estaban detenidos, presos en Najayo todos, apelaron y se pudo observar todo el proceso. Fueron 3 días que se siguió a través de los medios de comunicación, ese proceso que fue de mucho enriquecimiento, tanto para los comunicadores sociales, pero más aún como para los estudiantes de Derecho y para los mismos abogados. Y nos pareció bastante novedosa la difusión a través de tantos medios de comunicación de ese proceso, porque los argumentos que esgrimieron los profesionales del derecho, tanto del Ministerio Público como de la parte que defendía a los imputados, fue interesantísimo, digamos que hasta exquisito. Uno pudo ver que cuando se conoce en apelación un proceso de medida de incoerción ya previamente impuesto, los alegatos muchas veces trascienden propiamente lo jurídico para entrar en el campo de lo filosófico. Sí, lo filosófico. Hay muchos argumentos, hay aspectos que se personalizan, pero básicamente en el caso de la sentencia que le permitió la variación de la medida de coerción a la mayoría de los imputados, a todos, a excepción de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Ellos siguen guardando prisión, los demás fueron puestos en libertad ya recuperaron la libertad a través del pago de una fianza. Algunos tienen que hacer presentación periódica, pero la decisión de los jueces y sobre todo la motivación en su disidencia de la presidenta del tribunal nos pareció muy interesante, porque nos damos cuenta de que aunque parecemos que estamos atrapados en una red de decisiones permeadas por asuntos políticos, hay personas que toman decisiones con carácter independiente y ajustado a lo que establece el debido proceso. La jueza Miriam Germán Brito, ella hizo un señalamiento respecto al expediente de Odebrecht que, aun cuando el Ministerio Público cuestionó su consideración y dijo que nadie iba a detener el proceso en curso, no menos cierto es que las observaciones que ella hizo respecto al expediente de Odebrecht lo que buscan es que se revise la base del trabajo que emprendió el Ministerio Público, que fíjense que cuando, por ejemplo, los movimientos sociales, los sectores contestatarios que critican la impunidad, que critican la corrupción, no han señalado ni han entendido que los imputados
que fueron puestos en libertad a través del cambio de la medida de coerción no la merecían. Ellos no han cuestionado a las personas que han sido imputadas. Ellos han cuestionado el expediente, cómo fue estructurado. Porque para las personas, para la generalidad de las personas, no es como dijo el Procurador General de la República, que están todos los que son y que son todos los que están. Ahí falta mucha gente. A todas luces, cuando uno se adentra al expediente del caso Odebrecht, de por demás bastante voluminoso, uno se da cuenta de que se partió de referencias de terceros sin aportar elementos convincentes de prueba. Entonces, es un hecho interesante de que aun cuando no se hayan puesto de acuerdo los 5 jueces que arribaran a decisiones que permitiese que muchos de los que guardaban prisión pues recuperasen su libertad, no así, siguen con medidas de coerción como quiera, tienen que seguir el debido proceso presentándose a las cortes. El Ministerio Público tiene 8 meses para recabar las pruebas para reestructurar mejor su expediente, pero no había necesidad de un aparataje inicial que pareció más de Hollywood, de película, para darle carácter espectacular, sobre todo a los apresamientos. Entendemos entonces que la decisión y los señalamientos y las observaciones de la jueza respecto al expediente lo que hacen es decirle al Ministerio Público que trabajen mejor la estructuración del expediente para que tengan un mayor fundamento las acusaciones de los imputados, que en términos de lo que percibe la sociedad, en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría de los casos, no parece coincidir con el Ministerio Público respecto a que tienen culpabilidad la mayoría de los que estaban ahí. Por eso, más que otra cosa, se ha criticado el expediente, no así la puesta en libertad de los imputados. Bueno, ese es un aspecto de lo que el sistema de justicia, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial ha hecho. Lo más reciente fue, entonces, el caso que ha conmocionado a la República Dominicana y que tiene que ver con el asesinato del rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, quien fue, a propósito de la última campaña política que hubo en la República Dominicana y a propósito de él estar conciliando con sectores al interno del Partido Revolucionario Moderno, donde él trató de armonizar con algunos candidatos, incluyendo al empresario del transporte, próspero empresario del transporte, sindicalista, Blas Peralta, que por asuntos de confrontaciones entre algunos, entre las partes, los aspirantes básicamente a diputados, pues terminó en una agresión física que desencadenó en una persecución por parte del sindicalista y empresario Blas Peralta contra uno de los candidatos, y que lo llevó a disparar al vehículo en el que supuestamente iba el otro candidato que lo había agredido, y sucede que en ese vehículo iba el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien murió a consecuencia de esos disparos. El empresario del transporte trató de distorsionar desde un principio el hecho de cómo aconteció, trató de desvincularse, pero al final de la jornada, tras una aguerrida y convincente acusación por parte del Ministerio Público a la cabeza de la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, pues el tribunal le cantó 30 años a Blas Peralta. Ahí no hay otra cosa que no sea lo que esperaba el pueblo, tomando en cuenta la conmoción que se generó cuando se supo que esa figura pública, ese personaje, Mateo Aquino Febrillet, pues había muerto una persona prudente, una persona ecuánime, una persona tratable, un diplomático, un profesional
cabal, un tremendo ser humano. Entonces este individuo, Blas Peralta, una persona engreída por su poder económico, por su influencia en el sector transporte, pues de manera impulsiva, la parte impulsiva no le permitió razonar y la emoción lo llevó a emprender el último acto de imprudencia en su vida, porque Blas Peralta había sido acusado de otros hechos de los cuales se había liberado. Pero en esta oportunidad parece que, con relación a los errores que había cometido en el pasado y en el pasado reciente con el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gracias, vuelvo y repito, a una extraordinaria imputación con justificación, con pruebas valederas que llevaron al imputado a admitir el hecho finalmente, porque no había forma de que pudiera desvincularse de ese acontecimiento. 30 años. Son entonces aspectos, porque antes, por ejemplo, esos personeros con tantos poderes económicos, cuando cometían hechos, ellos sobornaban y compraban autoridades y buscaban personas que asumieran la responsabilidad de hechos que ellos cometían y que lo pagaran sobre la base de darle mucho dinero. Pero en esta oportunidad no le salió. De ahí que nosotros felicitamos que la justicia empiece a dar señales de que se van a tomar medidas acorde como lo espera la sociedad, que sean siempre en un tono consustancial con los anhelos sociales, que haya condena para los implicados, para la gente que tengan verdadera responsabilidad y que las personas que sean utilizadas como una especie como de aparataje para entretenernos públicamente, pues que no paguen las consecuencias de los estrategas que lo que buscan es entretenernos y desviarnos de situaciones que están afectando a la República Dominicana. De manera que con este primer comentario vamos a subir arriba para seguir analizando la situación de la República Dominicana.